El día de ayer estábamos tocando el tema del arrebatamiento y es un arrebatamiento que va a suceder antes de la gran tribulación. Entonces concluimos que Mateo 24 no está hablando del arrebatamiento de la iglesia, sino que está hablando de la reunión de los escogidos y del remanente de Israel. Y lo que quiero hacer ahora brevemente es demostrarte que eso no lo inventamos, eso está en las profecías del Antiguo Testamento, así que vamos a demostrar que lo que Mateo 24 está diciendo ya estaba con los profetas del Antiguo Testamento. O sea que Jesús solamente estaba citando literalmente lo que Dios, Jehová, ya había profetizado en el Antiguo Testamento, ¿sí? Para empezar, voy a ir a Mateo 24 brevemente y señalar algunas cositas importantes que Jesús dijo y entendamos cómo esto es un cumplimiento de la profecía, ¿sí? A ver, vamos a Mateo 24 para dejar por sentado este tema y que tengas la plena seguridad que aquí no se está tratando de la iglesia. Mateo 24, verso 29, dice: E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Ojo, presten atención al verso 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Dice: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Ya? Vamos a ver entonces Isaías capítulo 11, y vamos a ver cómo esto ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento para con Israel. Y hay muchas cosas que te vas a sorprender que Jesús estaba citando literalmente del Antiguo Testamento. Isaías 11 dice a partir del verso 10: Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, ¿quién es la raíz de Isaí? ¿No? La cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Asimismo, acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar al remanente de su pueblo. Hasta aquí vamos a hacer un stop. En el verso 10 dice que la raíz de Isaí, o sea, la línea de David, el Señor Jesucristo, dice que se sentará con gloria. Es exactamente lo que el Señor Jesús dijo que sucederá en su venida, ¿no? Él vendrá con gran gloria. Las naciones le mirarán a Él. Y a continuación dice, en el verso 11, que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo. ¿Ven? No estamos inventando. Mira, el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elán, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel. Mire, hermanos, Isaías 11:12, si usted no lo recuerda, Isaías 11:12. Levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel. Y mira, y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Es exactamente lo que el Señor Jesús está diciendo en Mateo 24. Como les dije el día de ayer, Él no está inventando nada, ¿sí? Dice que juntará y reunirá. Esto no es lo mismo que el arrebatamiento, porque en Mateo 24 el Señor dice que los ángeles van a reunir uno a uno a los escogidos, al remanente de Israel. En el arrebatamiento la iglesia es llevada toda en un solo momento a las nubes. Pero mira lo que va a pasar aquí, Isaías 11:12.
Dice, y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra, y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los de oriente, Edom y Moab, le servirán, y los hijos de Amón le obedecerán. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias, y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Que como va a reunir a sus escogidos, hay una porción de ellos que se va a quedar en Asiria, pero el Señor va a secar el mar de Egipto, va a secar sus ríos, sus 7 brazos. ¿Para qué? Para que el pueblo pase en seco. Exactamente lo que ocurrió en el Mar Rojo, cuando Israel va a pasar, ¿sí?, huyendo de los egipcios. Esto va a pasar a gran escala también en el futuro. Aquí está tratando con su pueblo, está reuniendo al remanente de Israel. Ahora vamos al mismo Isaías capítulo 26 y vamos a ver algunos detalles que encontramos en Mateo 24. De repente usted se va a sorprender porque, como dijimos ayer, lo que hacen varios pastores y maestros es enseñar Mateo 24 y tomar esos versos y aplicarlo rápido a la iglesia, sin un estudio de los profetas del Antiguo Testamento. Y como no estudian los profetas del Antiguo Testamento, se equivocan, ¿no? Y cometen una seria equivocación al decir que Mateo 24 habla del arrebatamiento de la iglesia. Isaías 26 dice a partir del verso 16, mira, Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste, como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores, así hemos ido delante de ti, oh Jehová. Está hablando de la tribulación. El pueblo de Israel dice que como la mujer encinta, y Jesús hizo referencia a esto, que rueguen que esto no suceda cuando ustedes estén encintas o hayan dado a luz. Ahora vamos a Isaías 27, el siguiente capítulo nada más. Isaías 27 a partir del verso 12. Prestemos mucha atención. Dice, acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Mira, léalo en su Biblia, hermanos. Isaías 27, 12. Vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Verso 13. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos de la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. No dicen las nubes, no son arrebatados a las nubes, son reunidos en el monte de Jehová, en Jerusalén. ¿Y quiénes son reunidos? Rápidamente lo dice ahí, los hijos de Israel, el remanente de Israel, que durante la tribulación ellos van a perseverar y van a quedar con vida, y al final de la tribulación el Señor los va a reunir y los va a volver al monte santo de Israel. Y es interesante cómo dice, seréis reunidos uno a uno, exactamente lo que el Señor Jesús dice en Mateo 24, que los ángeles van a reunir uno a uno, por eso uno será tomado, el otro será dejado, ¿no? Entonces, hermanos, entendamos que esto trata de la reunión de los escogidos de Israel después de la tribulación en la segunda venida de Cristo. Mateo 24 no está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Entonces muchos como maestros y como pastores que han estado predicando esto tienen que arrepentirse, hermanos, ¿no? Y tienen que volver a la verdadera enseñanza, tienen que corregirse, decirles a su congregación, hermanos, por mucho tiempo hemos enseñado que Mateo es de la iglesia, Mateo 24 es de la iglesia, pero ya nos dimos cuenta a la luz de las profecías del Antiguo Testamento de que no está hablando el Señor de la iglesia, está hablando de la restauración futura de Sion, de Israel. Así que, hermanos, tengamos mucho cuidado cuando malinterpretemos las Escrituras. Hermanos, la segunda venida es un evento para Israel. Ahora vamos a Zacarías.
Hermanos, te animo a que leas Zacarías, ¿sí? Zacarías, que más o menos tiene 14 capítulos, ¿sí? 14 capítulos, nos va a enseñar mucho acerca de la primera venida y la segunda venida de Cristo. Acuérdate que, como te enseñé ayer en el mapita que hicimos en la línea de tiempo, los profetas del Antiguo Testamento miraban directamente a la segunda venida. Para ellos la primera y segunda venida eran una sola, porque no estaban viendo el tiempo de paréntesis. El tiempo de la iglesia era un misterio. Ellos veían la primera y la segunda venida como un solo evento. Por eso decimos, a la luz de Daniel, la segunda venida ya se tendría que haber cumplido hace 2000 años atrás. Pero no, Dios postergó eso durante un tiempo indeterminado. En ese tiempo indeterminado trata con la iglesia, trata con nosotros para evangelizar al mundo con el evangelio de la gracia. Entonces, estamos viendo aquí una cosa diferente para con Israel. En Zacarías 13, mira el capítulo 12 primero, en el capítulo 12, dice el verso 8, en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Eso es exactamente lo que va a ocurrir en la segunda venida. Y Dios en su segunda venida está tratando con Israel, defendiéndole de sus enemigos, porque el poder del anticristo y las naciones van a querer destruir, erradicar a Israel. Israel está bajo persecución en la gran persecución, en la gran tribulación. Así que Dios los va a defender. Y dice el verso 10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Jehová dice, a mí me van a mirar, a quien traspasaron. O sea, en la boca de Jehová, él mismo está diciendo que es el Señor Jesucristo, ¿no? A mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Por qué se van a afligir tanto? Porque durante todo este tiempo Israel está duro, rechaza a su Mesías, no acepta a Jesús. Israel ahorita es incrédula, pero en aquel tiempo, en la segunda venida, Jesús se va a manifestar a ellos y ellos van a llorar, van a lamentar. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo le negaron, le rechazaron y ahora se van a afligir porque se van a dar cuenta de que Jesús sí era su Mesías, ¿no? Dice el verso 11, en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén. Ojo, en Jerusalén. Está tratando con Israel en el monte de Jerusalén, en el monte de Sion. No está tratando con la iglesia en las nubes. Y dice, como el llanto de Adradimón en el valle de Megido. El valle de Megido, el Almagedón, recuerda todo eso, es para con Israel en la segunda venida. Y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí. Ahora vamos al capítulo 13, y dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Aquí esto rápidamente se conecta a la profecía de las 70 semanas, porque el propósito de esa profecía es precisamente erradicar el pecado, la expiación, la maldad en el pueblo de Israel, en la nación. Dios los va a purificar para siempre. Y acá está diciendo que va a ocurrir, dice el verso 2, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados, y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. ¿Sí? Verso 7, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre. No, antes de eso. Verso 5 dice, y dirá, no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. ¿Qué va a pasar? Que el mismo Señor Jesús se va a presentar a su pueblo, a Israel, como su Mesías. ¿Y saben qué va a pasar? Le va a enseñar las heridas de sus manos. Y esto está en Zacarías, más de 400 años antes, ¿sí?, que Jesús fuese crucificado. Y le dice que van a mirar las heridas de sus manos y le van a preguntar, ¿qué heridas son estas? Y él dice, con estas, ¿no?, con ellas fui herido en casa de mis amigos.
Entonces se va a presentar con las marcas de la crucifixión a ellos que le rechazaron, que le negaron como su Mesías. Esto no tiene por qué suceder con nosotros, la iglesia, porque nosotros creemos en Cristo, hermanos. No somos como Tomás. Viste que la figura de Tomás era esto, no creía hasta que el Señor Jesús le muestra las heridas de sus manos y de su costado. Primero, aquí en Zacarías encontramos, mirarán a mí al que traspasaron, y ahora dice, mirarán las heridas de sus manos. Entonces, ¿esto por qué el Señor Jesús muestra? Porque está tratando con su pueblo incrédulo, con el pueblo de Israel. A la iglesia no hay necesidad de mostrarle esto, porque nosotros creemos por la fe, somos creyentes, creemos en el Señor Jesús como Mesías, como el Cristo. El Señor Jesús no tiene por qué hacer esto con nosotros. Aquí está tratando con un pueblo incrédulo para que ahora sí acepten al Mesías. ¿No es así? Dice entonces, verso 8, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará con ella, y meteré el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Mira, aquí tenemos las señales, tenemos los prodigios, tenemos la ira de Dios derramada sobre el mundo entero y el pueblo de Israel siendo guardado, su remanente siendo guardado. ¿Ve? Ahora pasamos al capítulo 14 y dice, he aquí el día de Jehová viene. Está hablando del día de Jehová. Hermanos, escatológicamente el día de Jehová es la segunda venida, es el día de la ira del Señor, la ira del Cordero. Ya, tengamos mucho cuidado. El día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos sus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies sobre el monte de los olivos que está frente a Jerusalén. Ojo, esto va a ocurrir en la segunda venida. Tenemos un clima de guerra, tenemos un clima de las naciones reunidas contra Israel, y en medio de esa situación los pies del Señor se van a posar en el monte de los olivos. Por eso que cuando tú vas al libro de los Hechos y el Señor está ascendiendo, los ángeles le dicen, así como Él se fue, Él vendrá aquí mismo, en este lugar. La profecía dice que el Señor Jesús va a venir en el mismo lugar donde ascendió a los cielos. Entonces, por eso primero lo mirarán en las nubes, porque los ángeles dijeron, así viene en las nubes, como se fue en las nubes, y entonces vendrá ahí, a ese mismo monte donde los apóstoles le vieron ascender a los cielos. Entonces sus pies se posarán en el monte de los olivos. Esto es clave para entender la diferencia entre arrebatamiento y segunda venida. En el arrebatamiento la iglesia sube a las nubes y se encuentra con el Señor en las nubes. Hay algunos que tratan de ponernos en ridículo y dicen, ustedes creen en dos venidas, la Biblia habla de solo una venida, ¿no? Una segunda venida nada más. ¿Por qué ustedes piensan que el Señor va a venir primero secretamente por su iglesia y después está viniendo visiblemente? No son dos venidas, es la misma venida, solo que progresivamente, en etapas de tiempo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha demostrado en su Biblia que siempre hace las cosas de manera progresiva, no todas las hace al montón, ¿no? Entonces, en su venida, primero el Señor se va a posar en las nubes, en la atmósfera. Y ahí es donde la iglesia será arrebatada, a las nubes. Esto es claro en 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Ahí estaremos con el Señor en las nubes. Entonces, en el tiempo de la tribulación, nosotros estaremos en el tribunal de Cristo, en las nubes, con el Señor. Pero en la segunda venida, los pies del Señor se van a posar en el monte de los olivos. Esto es totalmente diferente. Entonces, cuando tú vas a las epístolas doctrinales de la iglesia, no encuentras estas cosas. No encuentras guerra, no encuentras el monte de los olivos, no encuentras nada de estas cosas, porque esto no es para la iglesia, esto es para el remanente de Israel. Espero que esté quedando bastante claro, hermano, y si usted tiene alguna duda, usted tiene algún comentario, algo que quiera añadir, hermano, puede hacerlo sin ningún problema, ¿sí? Vamos a leer algunos comentarios que ya han hecho.